La película War Dogs relata la historia de dos vendedores de armas súper jóvenes que en la presidencia de Bush pudieron enriquecerse y ganar contratos del Estado a pesar de ser unos tipos random, ¿verdad? En una de las escenas de la película que tiene muchísima ficción, es una combinación entre realidad y ficción, viajaron a Irak y estaban en Fallujah y los insurgentes le caen atrás. Bueno, pues resulta que justo a tiempo, antes de que los maten, llegaron choppers de la milicia gringa a defenderlos, además de varios tanques. Y en ese momento, el personaje que hace Jonah Hill vociferó: Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. ¿Qué lo que? Ya vamos a empezar con este, que es el último episodio, podríamos decir normal, porque todavía queda un último episodio después de este. Y vamos a hablar de historia muy reciente, de historia que es tan reciente que uno no sabe bien decir si es historia o no. Y vamos a empezar de una forma clásica, ya como empezamos en esta temporada, hablando de cultura. La cultura gringa, ya en el nuevo milenio, ya en ese milenio que hemos vivido todos los que estamos escuchando este podcast, porque obviamente los muertos no me pueden escuchar, la cultura gringa se volvió global. Había empezado esa globalización de la cultura estadounidense antes, con los westerns, las películas, Hollywood, todo, pero a partir de los 80s, los 90s y especialmente ahora en el nuevo milenio, el nivel de globalización de lo que son las caricaturas, de la música, de todo, es extremo, porque ya estamos en un mundo donde Estados Unidos es el hegemón, y eso significa también más hegemonía cultural. MTV empieza en los 80, pero en los 90s es que se vuelve el final. Los canales de caricaturas también tienen una influencia increíble en estos años, y también de series infantiles, etcétera, como por ejemplo Nickelodeon, Cartoon Network, caricaturas que se fueron globales como Los Simpsons, que se tradujo a todo idioma posible, South Park, que quizá no es tan icónico como Los Simpsons, pero también tuvo un impacto cultural importante a nivel global, juguetes como los Furbies, el Sega Genesis, los videojuegos en general, que bueno, algunos vienen de Japón, como Nintendo, pero la cultura estadounidense influencia muchísimo la venta de esos videojuegos. Las Barbies del diablo también. Y ni hablar de la media, ¿verdad? Porque el deporte gringo se vuelve entretenimiento global. El béisbol y el básquetbol tienen una globalización increíble. Michael Jordan, quizás ese es el ícono mayor de finales de los 90, principios del 2000 en cuanto al deporte, especialmente en los 90. Pero también en esa década de finales de los 90, principios del 2000, tenemos en el béisbol un Sammy Sosa, un Maguire, etcétera. Friends, que comienza a mediados de los 90, pero termina a principios del 2000, también se convierte en un fenómeno global. Algo tan difícil que se globalice como el humor, se globalizó. Los gringos lo lograron, porque cada sociedad tiene su humor y es bastante distinto uno de otro, ¿no? El sentido del humor. Si varía de persona a persona, imagínense la sociedad. Pero lo lograron. Las películas animadas de Disney, como Lion King, Aladdin, Aladino, que es lo que estoy de gringo aquí. Películas como Jurassic Park, con efectos especiales. Las comedias juveniles, como Clueless, She's All That, más adelante American Pie, un género que es la representación perfecta de esa década que va de los 90s hasta mediados de los 2000, ¿no? Ahí muere ese género de las comedias juveniles. El cine de acción, que ya era mundial desde los westerns, pero cambia su rumbo con películas como Die Hard, por ejemplo, y se vuelven todavía más globales y más universales, más likable for everyone, básicamente. ¿Y qué podemos decir de la música? Quizá no tan virtuosa como la música de los 80s, pero sí más comercial. Ya entrando a esta década, el hip hop es completamente comercial, es aceptado. Fue aceptado poco a poco por los 90, ¿no? Pero ya cuando se llega a los 2000 es otra cosa. El hip hop siempre se renovaba poco a poco. En los 90 teníamos Tupac, Native Tongues. Yo dije Native Tongues, tangas nativas. ¿Qué fue lo que yo dije?
Lauryn Hill, etcétera, pero ya en los 2000 un poquito más pop con Bad Boys, Puff Daddy, esa gente, ¿no? Jennifer Lopez, que entra en eso del R&B, el hip hop también. Entonces todo es como una explosión. La estética del hip hop también se vuelve global. El grunge movement con bandas como Nirvana, que por supuesto tienen que ver con los 90, pero tú no puedes ver un video que haya gente blanca, principalmente del principio de los 2000, y la forma en que vestían y toda su estética tienen que ver con esos movimientos de rock que nacen en los 90 y mueren al principio de 2000 o mediados de 2000. 30,000 pico subgéneros del rock que ni vale la pena mencionar, pero payola pa' Rage Against the Machine. El pop rompiendo en la madre con muchos one hit wonders. Salía una gente, sacaba un video en MTV, se pegaba muchísimo y después desaparecía. Esa música estadounidense. Y eran hits globales, no era de aquí. Y claro, ya se volvían ricos después de ahí porque se volvieron mundiales de la noche a la mañana, pero eran one hit wonders. Y no sé por qué digo eran, si sigue pasando más o menos así. Habría que hacer un análisis. Y esto no se trata de música. Anyway, de igual manera, los gringos adoptaron una cara más abierta a la cultura global. ¿Qué se dice de la Macarena? Que de nuevo, tiene que ver con los 90. Se nota que yo soy de los 90, ¿verdad? Porque no vivo mencionando vainas que empiezan en los 90 y mueren en los 2000. Pero que al principio de la década de los 2000 es una continuación de los 90, pero también marca la pauta para lo que va a suceder después. Pero lo importante de mencionar todo esto que probablemente todos hemos vivido es resaltar que la hegemonía gringa significaba también hegemonía cultural. El mundo se volvería más gringo de aquí en adelante. Y eso es importante para mantener el poder blando, para mantener una influencia en términos de relaciones internacionales. Y no se puede hablar del principio de los 2000 sin hablar del internet. Viene el internet comercial en el 95, que ahí es que también se va a comerciar el World Wide Web, que www, bla, 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 con páginas de internet para todos, que todos pueden consumir, porque antes el internet se utilizaba a nivel universitario y de una forma muy rudimentaria, que no era así como user friendly. Junto con el internet viene una burbuja comercial. Siempre pasan este tipo de cosas con algunas, bueno, no siempre, pero pasa mucho con tecnologías disruptivas, ¿no? Y es que la bonanza económica siempre trae sus bull markets. Todo el mundo creía que si invertías en una startup de internet, tú te ibas a ser rico al otro día. Alta gama, nuevo rico. Muchos de los grandes de hoy se fundaron por esta década. Dígase eBay, Amazon, Google, y muchos de ellos sobrevivieron, pero no ocurrió así para todo. Muchas compañías realmente eran basura. No tenían estructura, no tenían una idea, simplemente tenían un conceptito y el exceso de confianza en esta nueva tecnología hacía que con cualquier conceptito los inversionistas dijeran, bueno, aquí hay cuarto. Y así que nacieron también muchas compañías de telecomunicaciones que dijeron, pero si el internet va a ser lo próximo, lo más grande y todo el mundo va a tener internet, vamos a tener una compañía de telecomunicaciones para traer el internet a la gente. Por supuesto, es una buena idea, pero la gente creía, o bueno, los inversionistas creían que esta tecnología se iba a propagar de la noche a la mañana y que de un día para otro todo el mundo iba a tener internet. Todavía hay gente que no tiene internet. Bueno, como ven, todo apunta a una burbuja y créanlo o no, una de las razones que potencialmente rompieron la burbuja fue la entrada del nuevo milenio, porque la burbuja comienza a formarse a finales de los 90. Una vaina famosa en mi campo, porque yo también soy informático, le dicen el Y2K, que significa Year 2000. La programación de los calendarios de sistemas informáticos no contemplaban el año 2000, por lo que se creía que algunos de estos sistemas informáticos fallarían por esto. Y claro, en un ambiente tan frágil, en un ambiente donde potencialmente tenemos una burbuja, cualquier cosita de que, ay coño, los sistemas van a fallar y esta compañía va a quebrar porque ya los clientes se le van a ir, es disruptiva cualquier cosa así, porque es que estas compañías son frágiles, porque todavía no son viables, entonces cualquier cosita las puede destruir. Pero parte de esto también, muy importante, era el Banco Central. Los bajos intereses habían provocado altas inversiones y alta liquidez. Dándose cuenta del problema, entonces, la Fed, el Banco Central, a través de Greenspan, que era el chair del Federal Reserve, suben la tasa de interés y entonces ustedes saben lo que sucedió. Todo el mundo hizo así y se embolsilló y de repente ese fue el alfiler para que ahora explotara esa burbuja que había crecido y crecido. Ahí comenzaron a quebrar cientos de compañías, pero quizá de todas las cientos de compañías que quebraron, la más famosa era Pets.com. Enorme. O sea, ya en como 2 años esa compañía se había vuelto parte del lingo popular. Déjame ir a comprar esto en Pets.com. Pero resulta que no tenía todavía profitability. Y bueno, tampoco es que he visto los statements financieros y por qué quebró en específico. No les voy a mentir, pero dio una quebrada épica. Desapareció. Y la gente dijo, pero esta compañía estaba en todas partes. Hasta en una parada de Macy's me aparecían los anuncios cada 5 minutos y quebró. Ay, bobo. Y entonces el rol de la Fed en esta crisis, en esta recesión que se armó luego de que se explotó esa burbuja, es importantísimo. Así que punto para Milton Friedman y que celebren los panitas esos que quieren cerrar el Banco Central. A ver, por ejemplo, para mí
el tema del Banco Central es no negociable. Y ahora cambiando de tono completamente, vamos a hablar del bombardeo que hubo en Oklahoma City en el año 95. Hasta hoy, ese es el mayor atentado terrorista a nivel doméstico. Es decir, que es homegrown, se hizo aquí, ¿verdad? Un joven veterano de la guerra de Bush en el Golfo, llamado Timothy McVeigh, que era un tipo de ideología conservadora, antigobierno, fanático de las armas, que quería empezar una especie de guerra con el gobierno federal en retaliación a lo que veía como actos de fuerza, exceso de fuerza por el gobierno, preparó una bomba y la puso en un edificio de oficinas federal en Oklahoma City que afectó a más de 1,000 personas, matando al menos a 168. Es ciertísimo que la centralización del gobierno estadounidense se había exacerbado bastante desde FDR y cada década, cada gobierno, y especialmente lo que tenía que ver con asuntos domésticos, por lo que tipos radicalizados antigobiernos se podían ver más en los años 90. Y de hecho, Timothy McVeigh se había inspirado por varios eventos de roces con el gobierno federal, como el de Ruby Ridge o el de los Branch Davidians. Y debido a que el tipo era fanático de las armas, la causa de Clinton con el control de armas se volvió todavía más acentuada. Y ahí se arma una nueva batalla cultural, porque estas batallas culturales, estas guerras culturales se le van añadiendo cositas y cositas y cositas, pero todavía como un punto más para Clinton comienzan a hacerse los mass shootings más a menudo, como el shooting de 1999 de la Columbine High School. Muy famosa la foto. Pongan Columbine High School en Google y la foto que va a salir ahí la van a reconocer de inmediato. Pero ahora cambiemos de tono una vez más. Un chin de política internacional, porque afecta aquí también. Por ejemplo, China andaba subiendo y subiendo y subiendo y los gringos no sabían qué hacer. Clinton había criticado a Bush de que mira, tú no estás haciendo nada con China. Cuando yo llegue, yo le voy a poner la cosa clara a los chinos. Pero cuando llegó el momento del none, Clinton ahora hizo todavía más relaciones con los chinos. De hecho, Clinton se volvió un campeón de lo que se llamaba el China Bill, que hizo que China y Estados Unidos fueran socios comerciales, creando décadas, 2 décadas específicamente, de bonanza y buenas relaciones que ahora, a lo que yo estoy grabando esto, se vienen derrumbando y deteriorando poco a poco. Es muy famoso también de política internacional que en 1993, durante Clinton, Yasser Arafat y el primer ministro israelí se reunieran en la Casa Blanca para hacer los llamados acuerdos de Oslo. Algo que también a lo que yo estoy grabando sabemos que no sirvió de nada porque hay otra guerra entre Gaza e Israel. Y de hecho, a Yitzhak Rabin, el primer ministro, lo mató un joven israelí ultranacionalista y las cosas se siguieron degenerando a partir de ahí. Los 90 también vieron el ascenso y la caída del discurso de ley y orden. Desde los 70s y especialmente desde los 80s, el crimen en las ciudades había aumentado. Pero con la prosperidad va cayendo el crimen. Es decir, había una gran crisis a finales de los 80s, pero en los 80s no solamente había una desigualdad rampante y un aumento de la pobreza en el gobierno de Reagan. En los 90 no solo hay prosperidad, sino que la prosperidad se reparte, ¿no? Por lo que ahora tenemos algo distinto. Pero esto coincide también con el ascenso de figuras como Giuliani, alcalde de Nueva York con fuertes medidas policiales, y el crimen bajó empezando los 2000. La derecha indica que fue por estas medidas policiales. La izquierda indica que fue porque se alivió la desigualdad y la pobreza en los gobiernos de Clinton. Y de hecho, la izquierda critica las políticas mano dura porque indican que criminalizaban la pobreza y criminalizaban las minorías étnicas. Todas estas son discusiones importantes que no sé si la voy a mencionar en el siguiente episodio, pero están aquí. Esta mano dura también parió un sentimiento antipolicial revivido que no se veía en años desde los 60s, produciendo race riots como los de 1992, cuando un jurado absolvió a los oficiales que habían abusado de un negro, que era Rodney King, a pesar de que había una grabación y se veía a los oficiales claramente abusando de Rodney King, y con eso se armó la del diablo. La injusticia terminó en riots por parte de la comunidad negra. Años de tensiones raciales que había ahí entre los coreanos y los negros le dio otra dimensión, porque también había un conflicto étnico entre negros, blancos, hispanos y coreanos. Y la ciudad de Los Ángeles entonces resolvió esto con muchísimos toques de queda, 12,000 arrestados, 60 muertos, miles de heridos, $1 billón en propiedades perdidas, la milicia en la calle, es decir, la Guardia Nacional, la ciudad cerrada, una locura total. Y con esa compilación, y cerrando con ese tema un poquito cargado, terminamos lo que es la década en la que yo nací, los 90s, y el principio de los 2000, que todos los que me escuchan muy probablemente hayan vivido ambas. Espérate. Yo nací ahí y ya eso di que es vintage. Y los Z lo ven como que eso fue cuando Cuca bailaba. Estamos viejos. Ay, todo lo del nuevo milenio.
año, el carpe diem, los fuegos artificiales, el mundo se va a acabar, el mejor milenio de la historia de la humanidad, dicen muchos. Pero nosotros que estamos aquí, nos atañe la historia, no el presente. Y entonces vamos a la historia de nuevo. Empezamos fuerte con las elecciones del 2000. La campaña desde un principio se planteó entre diferencias ideológicas clave. Bush Jr., ¿cómo ofensivo decir Bush Jr.? W. Bush. Mentira, le vamos a decir Bush Jr. Bush Jr. era mucho más conservador que su padre. Tipo religioso, gobernador de Texas, de un estado sureño, contra expandir el healthcare, ¿verdad? Siempre hablando de la batalla cultural, a favor del libre porte de armas, contra los impuestos a los ricos, a favor de devolverles responsabilidades a los estados. Y chequen esto, en contra del intervencionismo y a favor de la disuasión. Muy importante. En cambio, por ejemplo, Al Gore quería beneficiar a la clase media en términos fiscales, ponerle impuestos a los ricos. O sea, el discurso de la clase media de Clinton y Al Gore persiste hasta hoy. Clase media, hay que quitarle impuestos a la clase media. Esa es la forma de enamorar a la clase media en términos económicos. Vamos a poner impuestos a los ricos que ustedes están demasiado cargados. Y la clase media se moviliza bastante con ese discurso económico. Control de armas, siguieron con eso del control de armas y el control de armas, algo que resonaba bastante en los suburbios que tendían a ser demócratas. También decía que había que verse fuertes ante el mundo, pero había que hacer ayuda humanitaria, etcétera. Es decir, tener cierto nivel de intervención a nivel global, no solamente enfocarse en gasto militar y disuasión. Aseguraba que el tamaño del Estado no incrementó en el gobierno de Clinton, como decía por ejemplo Bush, y que de hecho Clinton y él mantuvieron un nivel moderado del tamaño del Estado, y que de hecho podría decirse que hasta decreció. Lo más chistoso es en la campaña, si usted ve los debates, estaban asumiendo todo el tiempo de que habría superávits, que habría un surplus, como los había tenido Clinton. Y ellos hablaban de qué ellos iban a hacer con ese dinero que le iba a sobrar. Ay, mira, yo lo voy a usar para esto. Y, o sea, loco, ustedes no iban a ver un superávit jamás en su vida. Para balancear el asunto, porque Clinton se había vuelto una figura polarizante por eso del impeachment, de los escándalos, Al Gore eligió a Joseph Lieberman como su vicepresidente. Y Bush, por su parte, eligió a Dick Cheney. Y este evento es importante, no solamente por el nombre del episodio y por la introducción que di de War Dogs, God Bless Dick Cheney's America, sino también porque Cheney se convertiría en lo que los historiadores llaman el vicepresidente más poderoso de la historia. Era un conservador vieja guardia, trabajó para el presidente Ford, convirtiéndose en el Chief of Staff de Ford. También fue el secretario de Defensa durante el gobierno de Bush padre. Su esposa Lynn Cheney era una influencer, o sea, era una tipa que aparecía en televisión a cada rato, una académica, que es importante también ella como académica en las guerras históricas de la última década del siglo XX, de cómo Estados Unidos debe ver su propia historia. Ella decía que debía ser de una forma patriótica y no debía de hablarse mucho de esclavitud y ese tipo de cosas. Guerras históricas que todavía siguen persistiendo hasta hoy. Todas las encuestas están pegaditas. Pegadito. No sé si es una canción, pero me salió. Pero la vuelta se complicó. Nadie se iba a imaginar que iba a pasar así en las elecciones, el día de las elecciones. Porque en Florida se dio a Bush como ganador. Y de hecho, Al Gore agarró su teléfono, llamó a Bush y le dijo, voy a concederte la victoria en un ratico. Pero luego el equipo de Al Gore le dijo, pero son varios cientos de votos solamente y no sabemos si simplemente si hacemos un reconteo, probablemente el margen de error te dé como victorioso. O sea, esos cientos de votos que podía tener este tigre por encima de ti, puede ser que simplemente sea margen de error. Es muy pequeño en términos estadísticos, esos ciento y pico de votos para darle la victoria a Bush. Y entonces se armó la del diablo porque Al Gore llamó a Bush de nuevo y le dijo, mira, nosotros queremos hacer un reconteo mejor. Y ahí comienza el bobo. Porque de noviembre a diciembre se dieron protestas de ambas partes. Los demócratas decían que tenía que hacerse un reconteo porque no querían que se perdieran las elecciones simplemente por unos cientos de votos. Y los demócratas estaban pidiendo entonces un reconteo manual. Los republicanos decían que no, que eso sería cambiar las reglas del juego a última hora. Y tenía razón en términos institucionales. La Suprema Corte de Justicia intervino luego de que varios lawsuits llegaran allá y decidió 5-4 a favor de Bush, diciendo que un reconteo manual que no estaba contemplado iba en contra de la 14ª enmienda. La 14ª enmienda da para todo. Casi toda pregunta se interpreta dentro de esta enmienda. Es muy importante. Probablemente la más importante de toda la Constitución. Bueno, al menos luego del Bill of Rights, ¿verdad? Eso le dio a Bush 5 votos electorales más que Al Gore. Y por primera vez, el presidente conseguía menos votos populares mientras conseguía más votos electorales. Esa es una de las razones también por la que los demócratas estaban chivos, porque era como que este tipo tiene menos votos populares que Al Gore. Y sin embargo, supuestamente por ciento y pico de votos que sacó en un estado,
en unos distritos específicos le vamos a dar la elección. Pero los demócratas inmediatamente acataron la orden de la Suprema Corte de Justicia y luego de 2 meses de drama llega Bush con un ambiente tenso a la presidencia. Lo pone más tenso todavía el asunto porque Bush quiere probar que no es un patricio, que no es un riquito, un yankee como su padre. Yo no soy un yankee como Bush padre. Yo soy un sureño, yo me mudé a Texas. Yo soy un tipo tradicional que conoce la plebe. Yo soy un conservador de verdad. Y quiere probarle a su base que el tipo es un conservador a rajatabla. Y ahí comienza su batalla contra el aborto, polarizando en un ambiente tenso, le da beneficio a organizaciones religiosas, se pone en contra de los acuerdos de cambio climático, se pone muy pro industria del petróleo como un buen tejano que era. En los 90 fue que este tema del cambio climático, o bueno, del ambientalismo comenzó a despegar bastante fuerte. Entonces en ese momento era muy polarizante. Tú venís que no, que yo no voy a acatarme tu acuerdo. Lo sigue siendo ahora. Estamos como en una segunda oleada de eso, porque por un tiempo no fue tema principal, porque los temas económicos cobraron mucho más importancia luego de la crisis del 2008. But I'm getting ahead of myself. En términos económicos, corta impuestos a sobremanera, al igual que su predecesor Reagan no balanceó cortando el presupuesto, lo que significa que los superávits que tenía Clinton desaparecieron de una vez, porque estoy cortando impuestos por aquí, por allá, por aquí, por allá, pero ¿y dónde están los cortes en los gastos? No hay cortes en los gastos, porque yo quiero ser disuasivo. Y además, el Estado, tú no lo puedes cortar de un día para otro, porque eso es bastante disruptivo, ¿no? En todo caso, en esta polarización que había, le llega algo que lo convertiría en un presidente muy popular. Y no me gusta hablar de esto en términos así, como tan políticos, pero es la verdad. Y se trata de los atentados del 11 de septiembre. Gran parte de quienes me escuchan lo vivieron en carne propia, vieron las noticias. Yo también. Yo vivo en Nueva York. Cada año, aparte de simplemente tener la noticia que me lo recuerda, cuando se aproxima la fecha, veo muchos policías, muchos perros, antibombas en los subways para recordarle a la gente de que ustedes están seguros. Más que todo. Dicen que por si hay algún atentado, pero se trata más de eso. Bájenle 5. Este atentado cambió a Estados Unidos para siempre de 1000 maneras, pero es lo suficientemente famoso como hecho histórico para que yo no abunde demasiado. Pero lo importante de esto es que Bush se convirtió en un líder grandioso. O sea, manejaba todo con sobriedad y a la altura. La gente se olvidó de su impopularidad, se olvidó de esas guerras culturales por un momento. De inmediatamente responsabilizó a Al Qaeda y a Bin Laden y ese nombre se volvió muy famoso. Yo recuerdo en mi infancia en la República Dominicana hablando de Bin Laden y Bin Laden y Bin Laden, yo como con 8 años, y yo mencionaba ese nombre muy a la ligera. Diablo, ya averiguaron mi edad ahí, ahora que lo pienso. Gran mierda. Bin Laden era un ex ¿cómo que se dice? Mujahideen o coño, que hay que decirlo así, Mujahideen. Esos tigres, los Mujahideen, eran la resistencia islamista al régimen comunista que había en Afganistán. Y la razón por la que los conservadores religiosos estaban en contra del régimen comunista es porque impulsó este régimen una deislamización del país. Occidente, entonces, utilizó a estos islamistas como proxy para debilitar a una Unión Soviética que no podía seguir apoyando estados satélites, porque tenía una economía que se estaba derrumbando. Estamos hablando de los 70s y los 80. Entonces, los soviéticos al final perdieron, así como Estados Unidos perdió Vietnam, porque tuvieron que retirarse. Y ahora, estos mujahideen eran un problema para el gobierno comunista. El gobierno comunista decidió conciliar. Dijeron, coño, no podemos controlar a estos islamistas, que venían gente de distintos países árabes que estaban también radicalizados por la idea antiimperialista, ¿no? Porque hay que entender que estos islamistas surgen como respuesta a ciertos conflictos sociales, pero especialmente como respuesta al imperialismo, a la colonización. Entonces, venían distintos jóvenes que se habían atraídos por ese antiimperialismo a pelear allá, y eran una fuerza. El gobierno quería conciliar, pero no pudo. Estos tipos no querían conciliar, no querían paño tibio, no querían nada, simplemente querían ganar. Entonces, Afganistán entró en el caos. Por eso Bin Laden se puede refugiar allá en Afganistán, supuestamente, porque él había sido un mujahideen. De hecho, Al Qaeda en sí era una organización fundada por veteranos de la guerra contra los soviéticos y contra el gobierno, es decir, por mujahidines, que eran pan-islamistas y yihadistas, es decir, querían extender regímenes islamistas no solamente en Afganistán, sino en todo el Medio Oriente para poder evitar el imperialismo y para dar regímenes morales que pudieran hacer frente a cualquier cosa y no se dejen contaminar ni del comunismo ni de la democracia occidental. En medio de una recesión, como había esta recesión de las .com que explicamos en el blog anterior, el gobierno de Bush propone buscar a Bin Laden por todas partes. Si se estaban escondiendo debajo de una alfombra, vamos a buscarlo allá. Pero especialmente en Afganistán, porque según la inteligencia estadounidense, era allá que se estaba escondiendo. Y, cual soviéticos, entran a ese país a armar la guerra y armarle la guerra al tipo que estaban apoyando unas décadas antes. Esta vez los gringos entonces estaban del lado del gobierno, cuando solo una década antes estaban del lado de los islamistas. Islamistas que cuando llegaron en
1995 al poder, luego de ganarle al gobierno, hicieron un genocidio cultural en este sitio tan rico en historia, reduciendo todo a una interpretación fundamentalista del Islam nunca vista en estas tierras, en pleno siglo XX. Iba a decir XXI, pero no estábamos en XXI todavía. Entonces era como una reacción, es decir, el islamismo es algo reaccionario, más que todo. No es volver a las raíces del Islam. El Islam no había sido así ni siquiera en su fundación. Es llegar a una interpretación lo más reduccionista posible como respuesta a estos problemas sociales. Y hago énfasis en eso para que podamos entender un poco de los conflictos de esa región. El Congreso de los Estados Unidos legisla entonces con el Patriot Act, la ley patriota. America, America. Esta ley convertía al país en una especie de estado vigilado. Y el estado podía violar entonces la privacidad sin órdenes judiciales, entre mil cosas más. Podía hacer interrogatorios así ad hoc, a lo loco, un montón de cosas. Algo que debería ser inconstitucional, pero America, America. Los aeropuertos cambian. Todo el que haya viajado en aquel tiempo se dio cuenta de la diferencia de lo que era viajar antes y después del atentado de septiembre 11. Se crea un nuevo departamento en los Estados Unidos de nivel de gabinete, ¿no? Un nuevo ministerio, si hablamos en otros términos, y se arma una reestructuración en materia de seguridad doméstica, consolidando muchísimas agencias en un solo departamento. Todo lo que tenía que ver con seguridad nacional la pusieron en lo que se llamaba el departamento de Homeland Security, que eso es lo que significa como Homeland, como la patria, ¿no? Nuestra casa, es decir, el departamento de seguridad doméstica. Y eso es un cambio importantísimo porque ahora todas las agencias iban a poder comunicarse una con otras porque antes estaban descentralizadas y ahora iban a estar dentro de la misma estructura, podríamos decir. Y el Patriot Act entonces tuvo su oposición de la gente que siempre anda en derechos civiles, lo que se llaman civil libertarians. Yo soy uno, estaba muy chiquito para yo protestar y no vivía aquí todavía, pero yo sería uno. Pero la super legitimidad que tenía el gobierno debido al trauma social que había, le daba carta blanca. Dick Cheney también convenció de que el Irak de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, quizá una de las cosas más emblemáticas de esta época. Y eso fue sin ninguna evidencia. Esto se ha convertido quizá en el momento más infame del siglo XXI. Desde Clinton, los gringos estaban locos por darle caña a Saddam Hussein, porque tenía demasiado poder. Bush desafió la lógica de política exterior gringa de antaño y en vez de quizá provocar a Saddam Hussein para que la guerra se armara, como usualmente hace Estados Unidos, o hacer una guerra proxy o qué sé yo, lo acusaron de todo a Saddam Hussein, combinación de verdades y mentiras, y atacaron a Irak. El secretario de Estado, Colin Powell, le dijo, según las anécdotas, a Bush que tenga cuidado, porque Colin Powell era más al estilo de Bush padre, que no era un sangre caliente como este Bush hijo, no tenía tanto que demostrar. Y le dijo lo que se llama el Pottery Barn Rule. If you break it, you own it. Si tú lo rompes, eso es tuyo. O sea, hazte cargo de ello, ¿no? Gran Bretaña, que la gente siempre se olvida de su rol en este asunto, del UK, del Reino Unido, se unió a Estados Unidos en el ataque. La ONU buscó armas en Irak y no las encontró. Había buscado antes del ataque y tampoco las había encontrado. Saddam no se ayudó porque andaba básicamente entorpeciendo los esfuerzos de la ONU. Y bueno, fue una victoria rapidísima. En un ratico, Irak cayó y Saddam salió huyendo. Con una victoria como esta, Bush estaba en la cima a nivel de popularidad. Los neoconservadores estaban felices. Que déjame hacer una breve disección de esa palabra de que es neoconservador, que usan a lo loco y a veces la usan incluso como ofensa en el contexto de la política actual. Todo viene de los 60s y 70s, que es cuando se definen los distintos tipos de derecha, ¿verdad?, que hay en el Partido Republicano. Ya ahí es que se arman todos los, ¿cómo se dice?, las subdivisiones. El alt-right, del que hemos hablado bastante, era la derecha que venía desde los años 20, bueno, la derecha de antaño del Partido Republicano, que era pro corporaciones, no muy preocupada por los asuntos culturales y sociales, muy del establishment, muy formal, se puede decir. Y luego estaba la nueva derecha, que era una combinación, no de ser solamente pro corporaciones, sino darle una dimensión de liberalismo y de neoliberalismo económico, por así decirlo, porque el alt-right era más del American System, del sistema económico estadounidense que se había implementado desde el siglo XIX, que era ser pro corporaciones, pero ser también proteccionista, y no necesariamente irle tanto al libre mercado, porque sí, de manera dogmática, que este es el caso de la nueva derecha. Pero para sobresimplificar, digamos que era una combinación de conservadurismo y neoliberalismo económico, o liberalismo económico, dependiendo de cómo utilicemos los términos. Y resulta que a medida que los demócratas se meten más en expandir el estado de bienestar y en los derechos civiles, y luego van incorporando algunos discursos de la nueva izquierda, chin a chin, piecemeal by piecemeal, pero sobre todo comienzan a irse en contra de Vietnam, algunos de los quote unquote liberales, liberals, es decir, algunas de las personas que favorecían las políticas de Franklin Roosevelt, del New Deal, comienzan a decepcionarse de este establishment demócrata
demócrata antiguerra e increasingly y progresivamente progresista. Valga la redundancia. Especialmente ese grupo quería que Estados Unidos mantuviera su poder en el mundo y no recular de que por Vietnam. Querían seguir dándole caña a la Unión Soviética. Querían tener el control. En cierto sentido, eran reaganianos en política exterior. Todavía Reagan no había llegado, pero es para ilustrar con términos. Y así, los intelectuales de izquierdas le llaman a estos liberals, estos New Dealers, neoconservadores, como ofensa. Ustedes son conservadores, pero en un nuevo estilo. Pero ellos están tan apartados del Partido Demócrata que no lo toman como ofensa. Ellos se sinceraron y asumieron la etiqueta. Y ahora entonces había como 4 facciones que simpatizaban con los republicanos, podríamos decir. El alt-right, la nueva derecha, los neocon, los neoconservadores, y los sureños. Los sureños. Que entre los neocon también estaba Daniel Bell, que es uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y que ahora es que estoy descubriendo. Se los recomiendo, o sea, comenzar a leerlo porque yo también lo estoy haciendo y no lo conocía. Ha hecho predicciones importantes en el siglo pasado y probablemente son relevantes para este siglo también. Pero sabemos que Irak y Afganistán se volvieron infiernos en la tierra. Irak especialmente se volvió una anarquía y había insurgentes por todas partes. Insurgentes pro gobierno, o sea, pro Saddam, insurgentes islamistas, un conjunto de grupos por aquí y por allá. Las batallas se volvieron muy violentas. Tengo un amigo que peleó en la segunda batalla de Fallujah y me mostró fotos de un fotógrafo que andaba con ellos y era un horror total eso. La mayor batalla urbana desde Vietnam y hasta hoy fue esa segunda batalla de Fallujah. Dick Cheney defendió el estado vigilante, es decir, lo que era el Patriot Act, pero también los abusos, la tortura, o como decían en eufemismo, Enhanced Interrogation Techniques, técnicas de interrogación mejoradas. Oye, ¿cómo le dicen a la tortura? El papel aguanta todo. Por ahí salió también el Consejo Legal del Ejecutivo, es decir, el tipo que es el abogado del presidente en el Departamento de Justicia, con los memos de tortura, una memoranda que decía que el Ejecutivo tenía el derecho de violar tratados internacionales y ese tipo de cosas por la seguridad nacional, justificándolo a nivel legal. Y eso poco a poco fue destruyendo la popularidad de Bush. Salieron también los escándalos de Abu Ghraib, creo que así que se pronuncia, la cárcel esa de ahí donde se tenían detenidos iraquíes que no habían sido juzgados, que lo estaban torturando, jugando con ellos, asesinándolos, de todo. Y eso también radicalizó más a grupos que iban a Afganistán y a Irak a pelear contra los estadounidenses, grupos de la región que no podían ver como un poder externo venía a humillar a sus hermanos de esa forma. Y Dick Cheney asume la impopularidad de este tipo de cosas, no solamente Bush, porque se entendía que Dick Cheney era el portavoz de estas intervenciones y que realmente era el que le estaba proveyendo todo lo que tenía que ver con esto a el presidente Bush. Era él, en cierto sentido, el comandante en jefe y no el presidente Bush, y por eso los historiadores lo ponen como el vicepresidente más poderoso de la historia. El gasto de la guerra era altísimo, se financió de distintas formas, pero era exorbitante. Y el famoso superávit, que en los debates de Al Gore y Bush se discutía, bueno, vamos a ver qué hacemos con ese dinero, se fueron a la mierda. Los contratos militares estaban por doquier, los cuartos se estaban regalando, y esa es la temática completa de la película de War Dogs, porque no había una supervisión real. Y la polarización del gobierno de Bush entonces llega a un cenit luego de las elecciones del 2004, porque el presidente planteó la batalla cultural una vez más. Y hasta Dick Cheney, que tenía una hija lesbiana, estuvo en contra de todo lo que andaba diciendo el presidente sobre el matrimonio homosexual, porque tú sabes que estos conservadores, cuando le pasan las cosas personalmente, es que a veces cambian de opinión. Pero también los escándalos financieros, como el de Enron, que era algo apoteósico, y el Patriot Act, eso también contribuyó a esta polarización que había. Y entonces no le fue tan bien a Bush como si las elecciones hubieran sido en el 2002, por ejemplo. John Kerry fue el candidato demócrata para esas elecciones del 2004, pero no pudo con Bush de ninguna manera. O sea, las elecciones estaban un poquito más pegaditas, pero no pudo con él. Ya en 2004 el asunto era distinto, pero tampoco pudo con él. Algo famoso de Bush en estos días, en términos domésticos, para no enfocarnos solamente en política exterior y en la polarización, sino también en políticas públicas, fue el No Child Left Behind. Ningún niño se queda atrás, que se llamaba la ley y la iniciativa. Algo que usó mucho en la campaña, que era básicamente una ley que, dependiendo de las competencias que tuviera la escuela, dependiendo de los resultados, más que las competencias, todo lo contrario a la competencia, me equivoqué ahí. Los resultados son todo lo contrario a la competencia. Dependiendo de los resultados matemáticos, o sea, que se pudieran medir, que tuvieran las escuelas públicas, es que le iban a dar fondos. Y si las autoridades de la escuela entonces no podían demostrar que los muchachos en los exámenes les estaba yendo bien, entonces no iban a recibir fondos. Y entonces eso cambió el sistema educativo estadounidense para siempre. Las consecuencias quizá la hablemos en otro momento. En su segundo periodo presidencial pudo nominar 2 jueces. Y entonces ahí el balance se fue un poquito hacia lo conservador. Bush entonces quiso hacer una reforma de Social Security, ¿verdad?
de la seguridad social estadounidense que ya estaba cimentada desde Franklin Roosevelt. Y esto era para viabilizarla, porque debido a que estaban naciendo menos personas, el programa de Social Security poco a poco se va a hacer inviable. Y ese iba a ser como su gran victoria, ¿no? Pero nadie puede con la seguridad social, porque la gente se siente en cuera, la gente se siente desnuda. Ahí hasta los más conservadores del sur adentro, reaccionarios, van a pararse y van a decir, no, espérate, que me pongan esos impuestos, porque yo no quiero que cuando yo envejezca esté a la deriva. Esos cheques de seguridad social, nadie los quiere quitar. El costo político es demasiado grande. Eso es algo que dijo Reagan. Él mismo dijo, con esa vaina yo no me voy a meter. La inmigración se volvió agenda principal del Congreso, otro tema para seguir polarizando. En los 80s, en los 90s había como más consenso en cuanto a lo que era la inmigración, pero ahora las líneas se dividían más. Republicanos en contra de la inmigración ilegal, masiva, mientras que los demócratas pro inmigración en todo momento, ¿no? Al menos nominalmente. Pero Bush, sin embargo, poniéndose a la altura en este tema por lo menos, no quería hacer deportaciones masivas y optó por un centrismo, tratando de ponerse un poquito fuerte con la inmigración, pero al mismo tiempo no venir a dar un montón de deportación. Todo el autoritarismo y el estado vigilante y el abuso de poder de la administración comenzó a caer muy pesado en el 2007, ya cuando su gobierno se estaba acabando, pero eso le perjudicaba muchísimo al Partido Republicano, ¿no? Y tuvo dos reveses más. La respuesta que tuvo con el huracán Katrina, que dejó 1,300 muertos y dejó mucho que desear la forma en que el gobierno federal respondió. Y el otro fue que los demócratas hicieron una remontada electoral en el 2016, tomando control del Congreso. Nancy Pelosi, en ese momento, una mujer que todavía está ahí, se convierte en la vocera de la Casa de Representantes, la tercera al mando, la primera mujer en hacerlo. Y con la caída del controversial gobierno de Bush en el 2008, empieza una nueva era. Pero de nuevo hablemos de cultura. ¿Cómo difería la sociedad de principios de los 2000 y de los 90 con esta sociedad luego del 2008, de mediados de los 2000? La globalización dejó de ser una vaina importante. En los 90 era un tema principal, eso de la justicia social que se iba a perder a través de lo que era la globalización, del NAFTA, de todo eso. Ya era un hecho. Y ya con los bienes de consumo más baratos, la gente lo tomó a batón. India, México, China, outsourcing, offshores, todo comenzó a ser un hecho de vida. Todo esto de que se están llevando los trabajos de aquí, sin embargo, a pesar de que no era el tema, que era lo último de los muñequitos, cuando tú se lo sumas con lo que era las .com y con el escándalo de Enron, crea un sentimiento anticorporativo. Todo esto antes de la crisis del 2008, es que está este sentimiento anticorporativo. Entonces, cuando llegue eso, ya usted sabe, ¿verdad? Además de la sumada desigualdad que comienza a incrementar de nuevo de una u otra forma, que siempre polariza. El acceso al sueño americano vendido en la posguerra se veía cada vez más lejos, según decían en la televisión. Y entonces, en una economía orientada a los servicios, a la educación, que yo tenía que tener una licenciatura, que de paso era bastante costosa, que yo tenía que especializarme, que yo no podía hacer un cuello azul y simplemente conseguir trabajo, todo eso va creando roncha en el sector clase media baja, clase media, etcétera, de la población. La revolución feminista se convirtió en parte en una realidad. Grandísimos logros de la mujer en una sociedad estadounidense, de inserción por lo menos en todos los ámbitos, militar, político, académicos, empresariales. Había victorias simbólicas y victorias estructurales. Pero lo más normie en términos de lo que debía hacer la mujer y cómo debía actuar eran los 90s. Los 2000 eran como que ya eso dejó de ser un tema para la población en general. Así que insistir en eso de parte de los conservadores, como parte de la batalla cultural, a veces le quitaba poder a sus discursos, como lo vimos con el gobierno de Clinton y como lo vimos con el gobierno de Bush. Luego esa insistencia sí tendrá relevancia cuando haya un despertar de nuevo progresista o de una izquierda más fuerte en los 2010, pero estamos hablando de historia ahora. Pero con la inserción de la mujer más y más, la estructura familiar siguió cambiando, algo que obviamente tendrá una reacción ultra conservadora en el futuro y hoy en el presente. O sea, el futuro de aquel entonces es el presente hoy. No importa. Que por cierto, poco a poco estaba claro que en los 2000
la cantidad de niños que nacían iba a bajar a sobremanera, razón por la que Bush quería hacer aquella reforma de Social Security, pero que también cambia la estructura familiar más y más. También otra cosa que cambia es que desde los años 50 los gringos venían mudándose a los suburbios. En el nuevo milenio los suburbios venían cayendo poco a poco y ese modelo al parecer es insostenible, aunque en la pandemia la gente por los costos se mudó de la ciudad, algo que se llama el suburban flight y que tiene implicaciones políticas en el presente. Pero, coño, estoy hablando del presente. Es que esto está tan cerca que a veces me adelanto a mí mismo y hablo del presente. Aunque no está prohibido tampoco, ¿eh? O sí, en todo caso, ¿quién me lo prohibiría? ¿No sería yo mismo? Bueno, está bien. Las minorías poco a poco se convierten en mayorías. No en mayorías, pero por lo menos en secciones importantes de la población y van alcanzando cuotas de poder, especialmente los hispanos en los Estados Unidos. La bajada de la batalla cultural que se dio en los 90s, entonces, debido a todas estas combinaciones de cosas, ya no bajaría. Al contrario, de aquí en adelante era para arriba que hubo, y especialmente con la polarización que armó el gobierno de Bush. Ahora volvamos un ching a la política, aunque eso también era político, todo es político, ¿no? Y ahí me cuestiono, volviendo a la política, porque ya estamos en el 2008, ¿qué es la historia? Yo definiría que todo lo que ha pasado es historia. Ayer, por ejemplo, es historia. Lo que yo dije hace un momentito, eso también es historia. Pero para estudiarla seriamente hay que tener un threshold. Hay que decir, mira, de aquí en adelante es historia y de aquí para atrás ya no lo es. Yo diría que una década es suficiente, así que la historia es del 2014 para atrás, diría yo. Pero para ser prudente yo lo dejaré en el 2009. Casi todo el que me escucha probablemente estaba vivo en ese entonces, o todo el que me escucha, pero ahí lo dejaré, ¿no? Pero a mí me pueden escuchar gente de, qué sé yo, 15, 16 años, creo que yo te hablo. Probablemente esa es la mayoría de mi público, yo estoy hablando disparate aquí. Anyway, las elecciones de 2008 fueron abiertas. Ni el presidente ni el vicepresidente iban a participar. Eso lo tomamos como algo normal, porque las del 2016 fueron también abiertas. Entonces tuvimos las elecciones del 2008 y las del 2016 como abiertas. Pero si hacemos un recuento histórico, vemos la importancia de eso. En el 2000, Al Gore fue el candidato y era el vicepresidente. En el 92, el presidente Bush se quiso reelegir. En el 88, el vicepresidente era Bush y ahí fue que se eligió como presidente. En el 80, el presidente Carter quiso aspirar de nuevo. Y si le siguen dando para atrás y para atrás y para atrás, desde Eisenhower versus Stevenson no se veía, o sea, desde los 50, desde el principio de los 50 no se veían unas elecciones abiertas. Pero ahora eran elecciones abiertas en un contexto histórico y cultural distinto. La verdadera campaña era entre Hillary Clinton y Barack Obama, yo diría, porque los republicanos perdían cada vez más y más la esperanza de ganar las elecciones. Hillary Clinton o Hillary Rodham traía la experiencia y era mujer, algo que inspiraba a muchas mujeres a votar. Y Barack Obama traía la juventud y era negro, algo que inspiraba a muchos negros a votar. Era la campaña de la esperanza, de que ya se había cambiado, ¿no? La competencia entre estos dos. Cualquiera de los dos, si llegaban a la presidencia, iban a cambiar la historia para siempre. Pero en esta campaña de la esperanza, en la que el inexperimentado Obama surgió, era un senador junior, o sea, un senador que tenía menos experiencia que su otro compañero senador de Illinois, resultó como victorioso este muchacho. Bueno, tenía 40 y pico, no era un muchacho, pero en términos de la política estadounidense es un niño. Este muchacho ganó porque era tremendo orador y tenía jóvenes en su campaña que le dieron modernidad a su maquinaria, o al menos fueron parte de su appeal como candidato, estas cosas. La mística de ser negro también, y su récord en el Congreso también lo ayudó. Los republicanos tomaron a un moderado, John McCain, como candidato, entendiendo el problema de la polarización que había armado Bush. Pero para no alienar a las avispas conservadoras fuertes, ¿no? Tomaron a Sarah Palin de Alaska como vicepresidenta. Y eso fue un gran problema, porque Sarah, vamos a decirle así con ese acento en español, trajo 1000 parodias por su fama de bruta. Y hacía ver más radical de la cuenta a John McCain, que en realidad era un moderado, y ahí los demócratas podían aprovecharse de la situación. Los centristas entonces se fueron con Obama, que de paso tenía a un senador muy experimentado, Joe Biden, para contrarrestar. Lo tenía ahí como vicepresidente. La campaña también era distinta porque era en una crisis económica. Crisis económica que todo el que me escucha lo ha vivido, sea de una forma u otra. Sea las consecuencias de esa crisis económica o la crisis económica en sí misma, es decir, la recesión en sí misma. Había explotado una burbuja más, aparte de las .com. Y esta crisis ahora iba a ser muy global, porque la economía estaba mucho más globalizada. Es la llamada crisis subprime o la burbuja inmobiliaria. No había una crisis así en 80 años. No había una crisis así desde la Gran Depresión. Algunos apuntan a la desregulación desde los 80s como la culpable de este asunto. Esos movimientos que hizo Reagan para que la economía pudiera moverse mejor, para que el sector financiero pudiera hacer operaciones de manera más libres, etc. Otros le echan la culpa a la Fed. Pero más allá de lo que se diga de cuáles fueron las causas, si fue la desregulación o fue la regulación, lo que pasó es que los bancos andaban dando préstamos subprime a lo loco, ¿no? Préstamos basura. Gente que no podía pagarlos realmente porque tenían la capacidad de hacer maniobras, y ahí la parte de la desregulación, maniobras financieras como los MBS y los CDOs, que eso es técnico, yo no soy financiero para estar explicando esa vaina. Cosas, instrumentos, o sea, complicadísimos que tú tienes que durar un
buen rato leyendo para tú poder entenderlo, haciendo eso con el dinero de los préstamos hipotecarios, cuando era claro que mucha de esa gente no iba a poder pagar esos préstamos. Y cuando se apretó y la gente efectivamente no pudo pagar esos préstamos, hubo una reacción dominó. Y también debido, muy importante porque es una vaina de doble raso, ¿no? Por un lado está los subprime, o sea, los préstamos basura, pero por el otro lado está la burbuja inmobiliaria que se armó porque tenían muchas personas con acceso al mercado inmobiliario. Es decir, cualquier persona con un préstamo podía comprar una casa, es decir, que las personas que construyen casas, el sector inmobiliario explotó. Entonces, cuando explota la parte financiera, ¿verdad? También explota esa burbuja a la vez. Y eso significa que inmediatamente lo que ocurrió en lo financiero se sintió en la economía real. Había crisis financieras en los Estados Unidos desde la Gran Depresión, pero no tenían esos efectos tan fuertes en la economía real. Aquí sí, tuvo un efecto inmediato. Bush, sin embargo, se movilizó de inmediato. Pues esto comenzó en 2007-2008, así que Bush todavía era presidente. El gobierno lo primero que hizo fue darle uno de esos flotadores que tú tiras cuando eres salvavidas a las instituciones financieras que quebraron. Comenzó a inyectar dinero a los bancos. Y de repente los mismos republicanos que hablan de desregulación, de esto y que lo otro, estaban hablando de salvar al sector financiero y utilizar el Estado y de regular el sector financiero para que no ocurrieran estas cosas de nuevo. O sea, un cambio de discurso completamente distinto. Y en el medio de esa polarización política existente, nacen principalmente dos movimientos, uno de derecha y uno de izquierda. En el caso de la derecha nace el Tea Party, que estaba en contra del plan de Obama, que lo dijo desde la campaña, que era subir los impuestos y comenzar a gastar mucho con medidas keynesianas y también seguir salvando las instituciones financieras. Pero también este Tea Party Movement tenía como un sentimiento antiestado y conservador que había crecido más desde los años 90. Y Obama entonces se vio con una gran oposición de entrada, porque esa gente que ganó elecciones le dio in the model. Pero también nace Occupy Wall Street, que era la parte, se dice que de izquierda, principalmente progresista, pero también había gente que simplemente estaba harta de las corporaciones, aunque fueran personas que en lo personal tenían visiones conservadoras en términos de las corporaciones y del sector privado y el sector financiero. Ahí ya no eran tan de derechas, podríamos decir. Y eso significó que desde ahí, esa nueva izquierda que andaba dormida comenzó a seguir catapultándose, ahora con un populismo muy heterogéneo, pero que todavía, a pesar de ser tan heterogéneo, se puede decir que a rasgos mayores era de izquierda. Con Obama subiendo en la silla en 2009 con una crisis local y global, las mismas amenazas del terrorismo y una polarización política rampante, acaba la historia de Estados Unidos y comienza el presente.